Bueno, el mensaje del día de hoy se llama La voz del Espíritu. Dígale al que tiene al lado, la voz del Espíritu. ¿Cuántos necesitan escuchar la voz de Dios? Yo la necesito, hermano. Con todo mi ser necesito esta mañana escuchar la voz del Espíritu Santo. Quiero empezar esta mañana con una historia. El 12 de enero del 2007, allí en una estación de metro en Washington, un hombre entró a aquella estación con un instrumento. Yo me imagino una maleta no muy diferente a esta que usted puede ver allí, de la trompeta. Y mientras todos iban con los afanes para llegar temprano en el metro, una hora pico, un hombre normal abrió su instrumento y él sacó un violín. Y este hombre empezó a interpretar 6 bellas obras, perfecta su técnica, su interpretación inigualable. Tocó 6 obras de Bach durante 45 minutos. Las personas pasaban y lo veían y simplemente se asombraban, pero era tanto el quehacer y los afanes que seguían derecho. Este hombre en los 45 minutos solo pudo recoger $20. Dígale al que tiene al lado, $20. Vaya sorpresa que nadie sabía quién era aquel hombre. Ese hombre, y nadie sabía que el instrumento que él tenía, ese violín, era una marca llamada Stradivarius. Esto es una historia de la vida real, la puede buscar por internet. Y ese violín costaba más de $3.5 millones. No era cualquier hombre, era una celebridad en la música clásica. Su nombre es Joshua Bell. Lo interesante de esta historia, y quise empezar con esta historia, es porque aunque tuviera el instrumento, aunque fuera este gran hombre, solo pudo llamar la atención de unas pocas personas. Vaya sorpresa que una semana antes, en California, las personas pagaban más de $1,000 por verlo tocar, por verlo interpretar su instrumento. Quise empezar con esta historia, amado hermano, porque hoy en día el Espíritu de Dios sigue hablando a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sigue, amado hermano, hablando a nuestra congregación. Sigue hablando a nuestras familias, a nuestros hogares, al mundo. Pero probablemente hay mucho afán, hay mucho ruido. Este hombre, aunque fuera la persona que era, las personas no le prestaron atención. Y hoy el Espíritu está hablando, pero hay muchos allá afuera que no le quieren prestar la atención. Por eso el mensaje del día de hoy se llama La voz, dígale al que tiene al lado, del Espíritu. Pero susúrrelo, del Espíritu. Al que tiene atrás, por favor, comparta para que haya comunión y esté la unción del Salmo 133. Usted tiene que compartir con su hermano la comunión. Dígale, el susurro del Espíritu. Yo le pido que usted me acompañe a Job, el capítulo 33, el versículo 14. Y dígame amén cuando lo tenga. La voz del Espíritu. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dígame amén cuando tenga la palabra, por favor. Job, capítulo 33, versículo 14. Tranquilo, yo lo espero para que usted lea ahí con su Biblia, antes de los salmos. Job, capítulo 33, versículo 14. Vamos a leerlo hasta el versículo 18. A una sola voz. Vamos como un coro, como una orquesta. Yo les cuento hasta 3 y usted y yo. Vale, ¿listo? 1, 2 y 3. Sin embargo, en una o dos maneras, dígale al que tiene al lado, habla Dios, pero el hombre no entiende. Vamos a leer otra vez ese versículo 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios,
pero el hombre no entiende. Versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Versículo 16, entonces revela al oído. Tóquese su oído, hágame el favor. Si tiene oídos, gloria al Señor, si tiene oídos. Si no, ahorita vamos a orar por ese oído, hermano. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Quiero que por favor leamos una vez más el versículo 17 y el 18. A las 3. 1, 2 y 3. Para quitar al hombre de su obra y apartar al varón ¿de qué? De la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que parezca espada. Dele un fuerte aplauso al Señor por la palabra de Dios. Quiero empezar diciéndote por qué tú necesitas escuchar la voz de Dios. Amado hermano, usted imagínese la fundación del mundo, lo veíamos hace 8 días. Y dice la palabra del Señor que por el poder de su palabra, ¿sabes qué hizo? Él llegó y dijo Dios, hágase la luz. Usted imagínese, todo estaba en tinieblas, pero Él habló. Dice Hebreos 1, capítulo 3, que por el poder de su palabra, Él sustenta todas las cosas, aún la fundación del mundo. Prendamos las luces, por favor, número 5. Gracias. Es para la transmisión. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Hebreos capítulo 1, el versículo 10 dice que por el poder de su palabra, Él sustenta a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Dice Génesis 1, 2 que y dijo Dios, hágase la luz. Solo fue que Él abrió la boca y ¿qué pasó? Imagínense esa escena. El Salmo 63 versículo 6 dice que por el poder de su palabra Él creó los cielos, o sea, las estrellas, el universo. Eso que a veces uno ve por allá, que las constelaciones, que cuando el hombre va a llegar por allá, el Señor con una sola palabra, ¿qué hizo? Creó todo. Amado hermano, usted y yo necesitamos la voz de Dios. Adán y Eva, Génesis capítulo 2, llegó y sopló, si se acuerda, hálito sobre Adán. Se pusieron de acuerdo, ¿quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sopló hálito, este hombre pudo tener vida. Sacó a Eva de una costilla. Y dice el Señor, y los bendijo Dios. Él habló. ¿Usted imagínese eso? Usted depender de su Padre Celestial. Dice en el capítulo 3, cuando ellos desobedecen, que intentaron huir de la voz de Dios. Le pregunto, ¿acaso alguien puede huir de Dios? Amado hermano, yo recuerdo, yo podría ser el pecador antes, el más malo, pero allá me caía la voz de Dios y me decía, cuide su hogar. Amado hermano, ¿cómo saber cómo es Dios y no mi propio corazón? Porque dice Jeremías que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. A veces pareciese que fuera la voz de Dios, pero si se contradice con la palabra, déjeme decirle que no es la voz de Dios. Adán y Eva trataron de huir, ¿y sabe qué? Escondidos, pero allá escucharon. Hágale al que tiene al lado, escuche la palabra. Noé, el Señor se enojó con los hijos de los hombres. Los quería destruir a todos, pero había una familia, había un hogar, el cual escuchaba la voz de Dios. Noé escuchó con claridad cuál era el propósito que él tenía, y era crear un arca. Amado hermano, ¿para qué necesitas escuchar la voz de Dios? Pues hermano, para saber cuál es la encomienda que Dios tiene contigo. Hay muchas personas que no saben para dónde van, no saben cuál es el propósito que Dios tiene para con ellos. ¿Sabes qué necesitas? Dígalo conmigo, escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasó con Gedeón? Jueces capítulo 6. Un hombre que se estaba escondiendo, un joven. Los medianitas estaban que destruían y tenían la autoridad de aquella nación, cuando era el pueblo de Dios los que debían ser bendecidos, los que debían ser cabeza y no cola. Pero cuando este hombre se le revela el ángel de Jehová, nuestro Señor Jesucristo, escucha con claridad, guerrero valiente eres tú.
Tú necesitas escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para levantarte y seguir. Cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios, Él nos fortalece, como lo cantábamos ahorita. Él nos levanta. David necesitaba la voz de Dios. ¿Sabes para qué? Él quería ir a la guerra y no sabía si iba a vencer o iba a perder. Y le consultaba al Señor: Señor, ¿podré ir a la guerra? Tal vez tú vienes orando de la misma manera: Señor, ¿debo hacer esto? ¿Debo hacer lo otro? Pero cuando tú lees el Salmo capítulo 40, dice: bienaventurado el hombre que en Jehová deposita su confianza. ¿Sabes por qué Él en repetidos salmos dice: espera en el Señor? Porque tal vez la respuesta no es tan pronta como uno lo espera. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice Isaías capítulo 40 versículo 31. Necesitas esperar la voz de Dios. ¿Por qué David necesitaba? Venía y le decía: no vayas, espérese, porque si hubiera ido, hubiera perecido en aquella batalla. Hermano, necesitas escuchar la voz de Dios. Vas a ver Salmo 46:10: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Hay otras veces que, como Abraham, Génesis capítulo 12 dice: y había dicho Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham en aquel entonces? Dígale al que tiene al lado: 75 años. ¿Cuánto tiempo? Tal vez Dios ha tratado de hablarte, de dirigirte, de consolarte. Pero hay personas que en este momento están escuchando mucho ruido. Esa no es la voz de Dios. Él es el silbo apacible y delicado. Todos, absolutamente todos, necesitamos la voz de Dios. Él siempre habla. Esta semana lo aprendí. A veces no lo sentimos, pero ¿sabes? Él habla. Él nos dirige. Moisés, a sus 80 años, Éxodo capítulo 3, toma una mala decisión, peca, y 40 años pareciese que hubiese tenido una vida normal. Tiene una esposa, tiene un hijo llamado Gerson, un buen suegro, así como Dios me permitió tener un buen suegro. Pero ¿sabes? Faltaba algo. Y no es un algo, es un alguien. Necesitaba el Espíritu Santo. Sin escuchar la voz de Dios, este hombre, ¿qué hizo? Pues lo que las personas naturales hacen allá afuera. Una casa, me lo imagino, un trabajo normal, pastoreando las ovejas de Jetro. Pareciese que no hubiera un propósito. Pero ¿sabes qué dice la palabra del Señor? Que la zarza se encendió y escuchó la voz de Dios. ¿Sabes qué le dijo? Regresa a Egipto. Éxodo capítulo 4. A veces nos va a decir cosas que no entendemos. Una cosa le dijo a Abraham. Abraham, ¿qué le dijo? Usted va a ir a poseer la tierra prometida. Este hombre llega allá y encuentra hambruna y dice: uy, no, yo mejor me voy para Egipto. No le dijo: ¿qué es? No le dijo: vaya que allá le tengo una tierra. A Isaac, ¿qué le dijo? Ni se le ocurra a usted meterse allá con Egipto. Usted aquí yo lo voy a bendecir. Y usted va a Génesis 26. Usted va ahí a trabajar, a sembrar con lágrimas, pero un día va a ver su recompensa. Va a recoger con danza y con gozo. Pero ¿qué le dijo a Jacob? Fue tan tremendo. Habla de una o dos maneras. Le tuvo que hablar en sueños hasta para que se devolviera para Egipto, porque tenía una tierra llamada Gosén, donde este pueblo iba a ser bendecido. Yo siempre, esta semana aprendí algo nuevo. El que tiene a Dios que oiga. Le voy a contar una revelación que el Señor me contó. Yo no entendía por qué los 430 años de esclavitud. Me parecía injusto, porque yo decía: ¿cómo Dios le va a dar esa profecía a Abraham allí en Génesis capítulo 15? ¿Acaso Él no tiene planes de bien? Cuando usted escucha la palabra del Señor, Jeremías 29:11 dice: yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para os dar lo que estáis esperando. ¿Por qué la segunda y la tercera generación nacieron como esclavos, murieron como esclavos? Y llegué a pensar: Dios pareciese ser injusto. ¿Por qué le tocó eso a ese pueblo? No entendía con claridad. Pero dígale al que tiene al lado: gloria a Dios por su palabra. Dígale, gloria a Dios por su palabra. Ahí está la respuesta en la Biblia. ¿Sabes dónde está la respuesta? Ezequiel capítulo 20. Ahí te lo dejo. Porque dice el Señor que los introdujo a la tierra de Gosén, los ungió, los bendijo. ¿Y sabe qué hizo este pueblo allí en Ezequiel 20? Hermano, eran 70 personas bendecidas, prosperadas.
Pero cuando tú lees este capítulo, dice que se fueron detrás de los ídolos de Egipto. Dejaron de escuchar la voz de Dios. Prefirieron escuchar la voz del mundo. Cuando usted ve Egipto como potencia, yo me lo imagino como Las Vegas hoy en día. Tremendos alumbrados, tremendas edificaciones, pero no estaba la voz de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo prefiero estar en mi casita como esté, pero escuchando la voz del Espíritu Santo, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Te pregunto entonces, ¿necesitas escuchar la voz de Dios? ¿Hoy estás dispuesto a bajarle el volumen al ruido y escuchar la voz del Espíritu Santo? A veces, amado hermano, hay personas que reciben el consejo de Dios, pero como no les gusta, pareciese que no fuese Dios, y empiezan a buscar que otras personas vengan a decirles lo que quieran escuchar. La voz de Dios muchas veces nos va a incomodar. La voz otras veces tal vez nos va a exhortar. Hay veces que nos va a decir arrepiéntanse. Pero siempre, amado hermano, el Señor quiere que usted y yo vivamos. Por eso tú y yo necesitamos escuchar, dígale al que tiene al lado, la voz del Padre. Dígale la voz del Padre. Mire, lo que más añoro de mi padre físico, Omar Parra, Omitar como le decían, al principio cuando él falleció, cuando el Señor lo recogió, ¿saben qué era lo que más extrañaba? Su voz. Y sabe, aquí les abro mi corazón. Hoy es un mensaje de corazón a corazón. Después de que él pereció y el Señor vino y lo recogió, duré semanas, meses poniendo los audios donde él me decía: hijito, voy a ir a su casa con un chocolatico y carne en bistec. De hecho, por ahí tengo una oración que él hizo por mí, la subí a mi correo para que no se me fuera a perder. Yo añoraba su voz. Hay personas, amado hermano, que saben que tiene un Padre celestial, porque sabes que pudo suplir ese vacío emocional. Aunque padre mi madre me dejare, con todo me recogerá el Señor. Pues la voz de Dios. Si tal vez tú nunca tuviste un padre físico presente, si tal vez recibiste un mal testimonio, un mal ejemplo de un padre o una madre, le tengo una buena noticia: hoy vas a escuchar la voz de tu Padre celestial. La pregunta es: ¿cómo es la voz del Padre? ¿Quieren escuchar la voz del Padre? Hoy es un servicio 4D. Yo soy músico, para los que no saben, y hice unas pistas, como dice la Biblia, con cada una de las voces. Pero antes de eso, para que usted se prepare, quiero que me acompañe a Hebreos, el capítulo 12, el versículo 18. ¿Cómo es la voz del Padre? ¿Usted se ha preguntado cómo es la voz del Padre? Recuerde, el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona. Son Dios, son uno solo, pero cada uno tiene atributos especiales. Entonces usted y yo vamos a escuchar esta mañana, dígale al que tiene al lado, la voz del Padre. Hebreos capítulo 12, del versículo 18 al versículo 21 vamos a leer. Dice la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Aquí está hablando del monte Sinaí. Otra vez le digo, recuerde, Éxodo se escribió el año y medio de cuando salieron de Egipto hasta donde llegaron al monte Sinaí. Todo lo que está escrito en Éxodo está escrito consignado de Éxodo capítulo 1 a Éxodo capítulo 43. Pero cuando tú lees de Números capítulo 1, si no estoy mal es al capítulo 36, me está contando la historia del desierto. Números en hebreo significa desierto, y es de los 38 años y medio que ellos duraron rondando aquel desierto. En total, ¿cuántos años fueron? 40 años. ¿Sí me está entendiendo, amado hermano? Esto que les estoy leyendo fue en el año y medio que ellos salieron de Egipto y donde Dios venía a hablarles. Necesitaban la voz de Dios para saber qué hacer. Y dice la palabra del Señor: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía a fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Mire el versículo 19: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible, están hablando de la voz del Padre, tan terrible era lo que se veía, lo que se escuchaba, que Moisés dijo: estoy espantado
y temblando. Déjame decirte que esa es la voz del Padre. Tú lees Éxodo, el capítulo 19, te lo voy a resumir rápidamente para que nos rinda el tiempo. Llegaron al monte Sinaí. Tenían una promesa, que iban a entrar, que Dios los iba a introducir a una tierra prometida donde fluye leche y miel, pero tenían un gran desierto en medio. Déjame decirte que el Señor habla a nuestro corazón como un buen padre. ¿Para qué? Para dirigirnos. Mire, me encanta recordar a mi padre, siempre se los he contado. Él ponía unas reglas en la casa. Yo no podía llegar después de las 10 a la casa, o decía que me echaba pasador, y si lo hacía bajar, dígale el que tiene al lado, ay, ay, ay. También muchas veces sabía muy bien, era un hombre muy sabio. Como padre, sabía muy bien, siempre que yo quería un consejo, ¿usted a quién cree que yo iba? Pues a escuchar la voz de mi padre. Mire, hermano, yo le quiero comentar algo aquí, que mi mamá es testigo. Mi padre muy pocas veces me corrigió con correa. Yo soy de la generación de la correa. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por la correa? Porque el hijo que se ama se corrige. Gracias, mamá, por la correa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor por la correíta. Pero mi padre muy pocas veces me dio correa. Entonces yo recuerdo una vez, mamá, que usted llegó y le dijo a mi padre: este chino se portó mal, dele correa. ¿Y sabe qué hacía mi papá? Con la astucia que él tenía, cogía la correa y le voy a dar ahora sí. Espere, córrase que aquí va a correr sangre. Cogía la correa. ¿Y sabe qué hacía el hombre? Hacía el amague y venía yo al último como que me tocaba. Y me decía: hágale que le duele, hágale que le duele. Amado hermano, nuestro Padre Celestial es tardo para la ira. Dígale que tiene al lado, tardo para la ira. Lees Jeremías capítulo 3 versículo 12 y dice que aún su ira no estará para siempre. Gloria a Dios, ¿cierto que sí? Pero hay de aquel día que realmente lo hice enojar. Era muy niño, no recuerdo muy bien qué fue lo que hice, pero hermano, ya no se aguantó más. ¿Sabe qué hizo? Con ira, obviamente, se airó. Dice Jeremías capítulo 10 versículo 20 que no están sus pastores, no hay quien ponga las cortinas. Y dice: ¿acaso alguien puede huir de la ira de Jehová? Dice que cuando el Señor toma el control, la tierra aún tiembla. Las personas se preguntan por qué tembla en Estambul. Hermano, están por ahí en pecado, en maldad. Pues ¿qué más esperan? Y ese día papá, ¿sabe qué hizo? Tres correazos que jamás voy a olvidar. ¿Sabe qué recuerdo? Que nunca más le volví a faltar al respeto. Porque un padre es un padre, hermano, y se hace respetar. O si no, no sería un buen padre. Si usted es padre, amado hermano, usted quiere lo mejor para con sus hijos. Nuestro Abba, Padre, es el más amoroso, es el más cariñoso. Dice Efesios 2, es eterno en misericordia, en paciencia. Pero ay, 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 cuando le sacamos la piedra, amado hermano, nunca voy a olvidar aquella juguetera. Y hoy que ya no lo tengo, digo: ay, mi papito, esa juguetera, gloria a Dios. Pero en ese momento, ¿sabe qué hice? Lo odio. ¿Por qué hizo esto? Como hijos, amado hermano, no entendemos muchas veces a nuestro padre hasta que somos padres. Le digo a mi hijo, le compramos, siempre se lo cuento, el tapetico con la almohada. Le cercamos con sofás para que el chinito no se caiga. Y le digo: Josué, míreme a los ojos, se queda aquí. Ya me hace sus caras. Y el chinito se va, hermano, y en un descuido, ¿sabe qué hace el chino? Saca una silla para un lado, se va donde no se tiene que ir. ¿Y qué hace? Se golpea. ¿De quién es la culpa? ¿Del padre o del hijo? Hay personas que dicen: ¿por qué la enfermedad, pastor? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué las necesidades? ¿Acaso vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos sabe dar buenas cosas? Hermano, la enfermedad no proviene de Dios, es la consecuencia del pecado. Los desaciertos, los problemas económicos, emocionales. ¿Dios qué va a tener la culpa de nuestra desobediencia? Descarados seríamos si le atribuyéramos a Dios cosa alguna. Por eso hoy es un bello día
para volver a la casa del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Acompáñame por favor a Éxodo capítulo 20 para entender un poco más. 20 versículo 18. Este pueblo necesitaba, amado hermano, escuchar la voz de Dios, de ese Padre amoroso que los iba a guiar. Él en el capítulo 19 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ustedes van a ser mi pueblo amado, mi pueblo querido, mis hijos. Pero ¿sabe qué le tocó hacer el Señor en el Éxodo 20? Cuando Él habla, Él ordena. ¿Y sabes qué escucharon? Los 10 mandamientos. Cuando Él habla, cuando el Padre habla, ¿sabes qué trae? Orden. Dígale al que tiene al lado: orden. Disciplina. ¿Le gusta la disciplina, hermano? ¿Sí? Gloria al Señor. Si no, se la tiene que aguantar, porque es que aquí no hay otras opciones, amado hermano. Mira lo que dice la palabra del Señor. Éxodo 20 del 18 al 21. Ellos escucharon. Todo el pueblo observaba el estruendo. ¿Cómo es la voz de Dios? Del Padre. Con estruendos y relámpagos. Y el sonido de la bocina. Usted imagínese una bocina, ya la va a escuchar. Y el monte que ahumeaba. Y viéndolo el pueblo, léalo conmigo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijo a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable el Padre, Dios, con nosotros, para que no muramos. ¿No le parece eso tremendo? Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. El ungido, ¿no? El hijo consentido, íntimo, porque para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Mira, amado hermano, yo como pastor y como papá hoy en día quisiera que la voz del Padre viniera y cogiera más de uno y ¡pácate! A ver si aprenda a respetar al Señor, a ver si dejan de pecar y ser, hermano, alcahuetas del diablo. ¿Quieren escuchar la voz del Padre? Yo le pido, vamos a apagar. Mire, Dios nos dio la imaginación. Gloria a Dios por la imaginación. Apaguemos las luces, cierren sus ojos, amado hermano. Y usted imagínese, necesitaban escuchar dirección de Dios, todos con los ojos cerrados. Y usted se va a imaginar que usted está ahí junto al monte Sinaí, y Dios le va a dar a usted una dirección de qué hacer, cómo hacerlo. Vamos a ver si usted escucharía la voz del Padre. Imagínese la voz de Dios: no pecaréis, pondrás al Señor tu Dios en primer lugar, no mataréis, no codiciarás la mujer de tu prójimo. El monte Sinaí ahumeaba los truenos. Era tanto que el pueblo decía: no más, vaya Moisés, que vaya el pastor allá al secreto y hable con el Señor, pero nosotros no podemos, vamos a morirnos acá. Lo que usted está escuchando son el trueno, la bocina, los truenos, los vientos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Quisiera usted escuchar esa voz? A ver si cambia su mala manera de vivir, hermano. O tal vez esa esposa que ora por ese esposo, transforma a ese hombre. La voz de Dios yo sé que lo va a transformar. ¿Qué tiene que hacer el Señor, amado hermano? Escuchar ese estruendo para que usted diga: ay, sí, perdóname, Señor, te pequé. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Hijo? Acompáñame, por favor, a Daniel capítulo 10, versículo 5 al versículo 9. Vamos a escuchar la voz de Jesús. Esto no lo saqué de la imaginación, de la palabra. Dígame amén cuando lo tenga. Daniel capítulo 10, versículos 5 al 9. Dice aquí: visión de Daniel junto al río. Y el versículo 5:
Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido, escúchelo, amado hermano, de sus palabras, como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran ¿qué? Temor. Y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, escucha, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Cayó como casi muerto. Amado hermano, nuestro Señor Jesús vino 100% carne, 100% Dios. Pero él fue a la cruz del Calvario por tus pecados y por los míos. Lo escupieron, dice Isaías 53, como oveja ante sus trasquiladores, sin decir nada. Llevó nuestros pecados, nuestras rebeliones. En su cuerpo hay sanidad, en su sangre hay justificación, amado hermano. Resucitó al tercer día para que usted y yo, como dice Hebreos capítulo 6 versículo 20, Él fue el precursor de entrar a los atrios de Dios. Y dice Hebreos 4 que usted y yo podemos ahora entrar confiadamente al trono de Dios. Hoy usted y yo podemos gozar de lo mejor que un cristiano, que un ser humano puede tener, que es la salvación eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero amado hermano, en este momento, en este preciso momento, Jesús, ¿dónde está? Sentado a la diestra del trono. Y aquí la palabra me está diciendo que Daniel lo vio en este momento como Él está. Él va a volver a reinar juntamente con su iglesia aquí en la Nueva Jerusalén. Pero ya no lo van a escupir, pero ya no lo van a humillar otra vez, sino como me está diciendo aquí que lo van a ver. Para reforzarlo, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 1, por favor, del versículo 12 al versículo 18. Daniel vio esta visión y ¿qué dice? Cayó como casi muerto. Te pregunto, ¿acaso alguien puede resistir la voz de Dios? Hermano, dígame. Cuando usted y yo escuchamos la voz de Dios, caemos como casi muertos ante sus pies. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y confesará que Cristo es el Señor. ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchen la voz de Dios se van a postrar. Amado hermano, tú y yo somos responsables de hablar de Jesús de Nazaret, de que usted y yo seamos la luz del mundo y la sal del mundo, como dice Mateo capítulo 5. ¿Cómo es la voz de Jesús? Ya glorificado. Apocalipsis 1 del 12 al 18. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, léalo conmigo, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Usted lee allí Daniel, el capítulo 10 del versículo 5 al 9, y esto que le estoy leyendo, y son muy similares. Esto es una cristofanía. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendos de muchas aguas. Dale un fuerte aplauso al Señor. Temible, la voz del Padre es temible, la voz del Hijo es temible. ¿Quién puede resistir la voz de Jesús? ¿Sabes quién no la pudo resistir? Un asesino. ¿Te acuerdas Hechos capítulo 9? Un perseguidor de la iglesia, un abusador, el peor pecador. Pero cuando tú y yo escuchamos la voz del Hijo, ¿sabes qué tenemos que decir? Imagínense, Saulo, Saulo, ¿acaso eso no lo hizo con nuestras vidas?
A mí un día el Señor habló a mi corazón y me dijo: Brian, ¿por qué me persigues? Tal vez ¿quieres escuchar la voz de Jesús? Cuando nuestro amado Jesús nos habla, amado hermano, no hay otra cosa sino decirle: heme aquí. Saulo no se pudo resistir, cayó como casi muerto. ¿Sabes? Cuando escuchó la voz de Dios, ¿sabe qué trajo? Ceguera. Este hombre ya no sabía ni para dónde ir. Se supone que iba para Macedonia. ¿A dónde resultó, amado hermano? Cuando la voz del Hijo nos habla, nos deja sin argumentos. La gran profesión que teníamos, nuestros sueños, nuestras metas que íbamos a lograr, cuando Él habla, amado hermano, nos deja sin nada, nos quita todo, para recordarnos que ahora vamos a depender de Él. A veces oramos, 2 Corintios capítulo 5, Señor, haz todo nuevo, ¿cierto? ¿Cuántos necesitan algo nuevo? Un hogar nuevo, una vida nueva, mi familia, mis hijos, mi estabilidad económica. Pero dice allí que el que está en Cristo, nueva criatura es. Muchas veces añoramos tanto nuestro pasado y aún lo que quisiéramos del futuro, que no le permitimos al Señor que Él haga todo nuevo. Por eso yo quiero recordarte: necesitas la voz de Jesús para que sueltes tu vida. ¿Acaso Jesús no nos enseña que el que quiera ganar la vida, la pierda a causa de Él y la obtendrá? ¿Por qué nos obstinamos tanto a nuestros sueños, a nuestras metas, a vernos ya? Cuando dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, Hebreos 12:3. ¿Qué más necesitas, amada iglesia? Que se te revele nuestro Señor Jesús. ¿Quieren escuchar la voz de Jesús? Acuérdese, Daniel, ¿qué decía? Un estruendo de multitud. Aquí un estruendo de muchas aguas. Él es el león de Judá. Él habla y sale una espada, amado hermano, de doble filo. ¿Quieren escuchar? Cierren sus ojos, por favor. Vamos a escuchar la voz del Hijo, tal cual como la están ilustrando aquí en la palabra del Señor. La voz del Hijo glorificado. Estruendo de muchas aguas, dice en Ezequiel. Ya no lo van a golpear más, amado hermano. Usted cierre sus ojos, imagínese aquella escena. Él va a venir y ante el tribunal del trono blanco, juzgando a los pecadores. El trono blanco, los que pisaron la sangre de Cristo. ¿Quién puede huir de la ira del Señor? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pero hay un servicio en 4D, imagínense, hermano. Qué bendición la iglesia donde Dios lo plantó. Lo vimos, amado hermano, Hebreos capítulo 10. Los que tienen en poco la sangre de Cristo. Si Jesús es tu amigo, ¿por qué pecas? ¿Por qué no le fallamos muchas veces? Amado hermano, arrepiéntete de tus pecados. Sé humilde. Baja la cabeza. Dígale al que tiene al lado: baje la cabeza, hermanito. Vamos, dígale al que tiene atrás: sea humilde. Sea humilde, para que pueda escuchar la voz del Hijo. ¿Cuántos quieren escuchar la voz del Espíritu Santo? Acompáñame por favor a Juan, el capítulo 16, del versículo 12 al versículo 13. Dígame amén cuando lo tenga. ¿Ya escuchaste la voz del Padre? ¿La voz del Hijo? Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. La leemos juntos. Aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Hay quién está hablando? Nuestro Señor Jesús. ¿A quién les está hablando? A los discípulos. Pero ahora no las podréis sobrellevar. Dígale al que tiene al lado: no las podréis sobrellevar. Pero mire lo que dice el versículo 13. Pero cuando venga
el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os haré saber las cosas que habrán de venir. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Quiero empezar a concluir, porque la voz del Espíritu Santo es la voz más dulce que he escuchado en toda mi vida. A veces yo me enamoré de mi esposa perdidamente, porque cuando hablábamos por celular, si usted escucha a mi esposa dando una consejería por celular, es una voz dulce, es una voz agradable. Hermano, yo quería estar escuchando esa voz. Amo la voz de mi esposa, pero no se compara con la voz del Espíritu Santo. Mire, ¿cómo no como hijo no me va a gustar la voz de mi mamá? Sabía que científicamente uno como hijo, o Josué también como hijo, pues escucha la voz principio, pues materna, porque está ahí en su interior resonando las cuerdas vocales y el diafragma y todo eso. Por eso es que los bebés son tan dependientes a su mamá. Pero nada de eso se puede comparar a la voz del Espíritu Santo. Cuando Él habla, amado hermano, es la voz más dulce que usted y yo podemos escuchar. Es una voz maravillosa. Usted se puede dar cuenta que hay personas en la Biblia que escucharon la voz del Espíritu. Cuando Él habla, amado hermano, en Hechos, el capítulo 9, vuelvo y lo digo, llega el apóstol Saulo en ese momento, escucha la voz de Jesús y cayó como casi muerto, ¿se acuerda? Y dice allí la Biblia que este hombre tuvo ceguera. Pero en ese mismo entonces, el Espíritu Santo, dígale al que tiene al lado, habló. Y llega y le habla a un discípulo ya llamado Ananías, el discípulo. No lo confunda con Ananías de Hechos 5, que ese no era ningún discípulo, el que cayó como muerto tratando de engañar al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que viene y le habla a Ananías y le dice: vaya, porque en tal dirección, porque en tal lugar usted va a orar por una persona, y cuando usted ponga sus manos, esa persona va a ser sana de la ceguera que tiene en sus ojos. Cuando el Espíritu Santo, amado hermano, nos habla, nos da misiones y nos dirige muchas veces a lugares donde nosotros no queremos ir. ¿Saben por qué? Lo primero que responde Ananías es: ¿a Saulo? ¿Al asesino? Discúlpeme. ¿Al pecador? ¿Al que estuvo presente en la muerte de Esteban? ¿Al que colaboró? ¿Al que mata a mis consiervos? Yo por allá no voy. Pero ¿sabes qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Juan capítulo 16 versículo 8. El Consolador, el cual nos convence de juicio, de justicia y de pecado. Cuando el Espíritu Santo habla, no hay nada que hacer. Obedecemos y punto. Amado hermano, la única persona que pudo cambiarme fue el Espíritu Santo. Porque cuando Él sopló, hermano, perdí el sentido de mi vida. El viento sopla de donde quiere, Juan 3:8. No sé de dónde viene ni a dónde va, si es aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sabes qué hizo con Ananías? No tuvo más opciones sino obedecer. Usted imagínese esa escena. Llegó allí y Saulo estaba ya orando. Imagínese este hombre ya clamando un avivamiento. Y este hombre yo me lo imagino con amor. Cuando el Espíritu Santo nos habla, te da el amor, amado hermano, aún para con las personas que tú no quieres estar. Te da el perdón. ¿Acaso ese no es el fruto del Espíritu? La bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, el gozo. Déjeme decirle que si yo hubiera sido Ananías, yo siempre decía: ese Ananías, ¿cómo le va a decir que no iba a ir? Pues hermano, era un hombre de carne y hueso. Y a veces cuando nos dicen perdone, ahí sí no queremos hacerle caso. Ahí sí cuando venga y le dé un abrazo, venga, tenga amor. Necesitas escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo habla, ¿sabes qué hace? Rompe las tradiciones. Dígale al que tiene al lado: rompe las tradiciones. La religiosidad. Rompe, amado hermano, las mañas, que eso no es otra cosa. Hechos capítulo 10. Pedro está orando. ¿Se acuerda allí en la terraza en Jope?
Y este hombre ve una visión, entra en éxtasis, pero escucha la voz del Espíritu Santo y le dice: van a venir unos soldados, lo van a venir a recoger y usted va a ir a una casa que es de gentiles. ¿Sabes qué hizo Pedro? Yo por allá no me meto. No, eso es inmundo. Y sabes, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos dice: ¿por qué le dices inmundo a lo que yo he santificado? Amado hermano, las personas pueden cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Las tradiciones, como los hacían, nos inculcaron unas tradiciones por ser un país, hermano, religioso, pero no por eso toda la vida nos vamos a quedar de esa misma manera. El Señor nos ha llamado a libertad. Tenga la libertad en espíritu. Mira, hoy me gozo de poder predicar en un busito. En otra época no hubiera podido hacerlo. Hoy me gozo de gozarme mi juventud en santidad con Cristo y demostrarle a otros jóvenes que Cristo puede hacer un milagro, amado hermano. Pero ¿quién nos quita la tradición? A veces pecamos y quisiéramos que vinieran y nos dijeran una vez más que subamos al Monserrate de rodillas, y hasta que no sangremos, Dios no nos va a perdonar. Hermano, volvemos allá al 1500, a la época de Martín Lutero, a tratar de comprar con nuestros actos, con nuestro dinero, el perdón de Dios. ¿Sabes dónde puedes encontrar el perdón? Dígale al que tiene al lado: en Jesús de Nazaret. Él es el único que te puede justificar. Pero sabes que está buscando un corazón rendido, un corazón humillado. Ríndete en esta mañana, confiesa con tu boca: he pecado, sí, me fui a botes, me cuesta. Pero cuando el Espíritu Santo nos habla, le permite que usted tenga humildad para reconocer su pecado, que usted realmente anhele al Señor. ¿Sabes qué hace también el Espíritu Santo cuando nos habla? Él nos lleva y nos trae, nos dirige, dice la palabra. Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo manda a llamar a Saulo y a Bernabé, a dos personas que hasta ese momento eran parte de una congregación de la iglesia en Jerusalén. Tal vez no veían un gran futuro, pero el Espíritu Santo es quien nos llama. Si un hombre te envía, te vas a frustrar. Si las personas se autoproclaman, amado hermano, sin escuchar la voz de Dios, cometen muchos errores, herejías. No van a tener el respaldo del Señor. Pero si el Espíritu Santo es quien te llama y te envía, hermano, confíe en el Señor. Que aunque usted no vea ya el fruto de su trabajo, que aunque usted no vea que avance, si tienes una palabra dada por Dios, todo va a estar bien, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo no quería estar en este lugar, pero el Espíritu Santo vio allá a un joven, y hoy está viendo aquí a personas que aunque usted tampoco se vea, se mira al espejo, usted dice: ¿qué pastor puede ver aquí? ¿Qué líder? ¿Qué santidad? ¿Qué empresario? ¿Qué hombre próspero? Si Dios logras escuchar la voz del Espíritu, déjame decirte que va a revolucionar tu vida, va a revolucionar la congregación, va a revolucionar la sociedad. Te pregunto, concluyo: ¿por qué, amado hermano, no escuchamos la voz de Dios entonces? Hay muchas personas que nos dicen: pastor, no sé si es la voz de Dios, no logro entender a Dios, hace mucho no me habla. No es como antes, tal vez ese primer amor, cuando abrías la palabra del Señor y entendías con claridad lo que Él quería hablarte. Tal vez cuando escuchabas una prédica y decías: eso es para mí. Pero muchas veces cruzamos por desiertos donde pareciese que la voz de Dios no está. Hoy yo he venido a recordarte que Él es un Dios omnipresente, omnisciente, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Aunque tú no lo sientas y aunque pareciese que no está la voz de Dios, ahí está. Dile al que tiene al lado: escucha la voz de Dios. Acompáñame por favor a Primera de Reyes capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 13 y termino. Primer libro de Reyes, del versículo 11 al versículo 13. Dígame amén cuando lo tenga, por favor.
¿Quién quiere escuchar la voz del Espíritu Santo? 19 del 11 al 13. Dice la palabra del Señor. Quiero contextualizarlo. Elías, un ministro como llama de fuego, como dice Hebreos 1:7. Dice de Santiago 5 que este hombre oró fervientemente y los cielos, dígale el que tiene al lado, fueron abiertos. ¿Llovió? Este hombre oró con fervencia y los cielos fueron cerrados aún. ¿Usted sabe cuál es el poder de la oración, hermano? El arma tan grandiosa que nos ha dado el Señor. Dígale al que tiene al lado, la oración. Pero ¿qué pasó con este hombre? Capítulo 18, un capítulo antes. Se lo cuento para que usted lo entienda rápidamente. Viene una gran batalla. Este hombre dice, hay un gran celo en mi interior. ¿Cómo no? El último cristiano el último siervo de Dios allá en esa ciudad, era el pueblo de Dios y solo quedaba un cristiano. Tal vez tú te has sentido de esa misma manera. Eres el verdadero cristiano en aquella casa. Las otras personas predican de que son cristianas, de que aman al Señor, hablan muy bonito, dígale al que tiene al lado, actúan muy feito. Se predica muy bonito a veces a nosotros como pastores, pero actuamos muy feito. Aplique la palabra, dígale al que tiene al lado, aplique la verdad. ¿Y qué pasó con aquel hombre? El último. Soy el último que queda, Señor. Había escasez, hambruna. Las viudas se aumentaban. Los huérfanos se aumentaban. No había que comer. Una desolación tremenda. Cuando el pueblo peca, amado hermano, cuando el pecado toma el control, la consecuencia del pecado, ¿qué es, amado hermano? Dígale al que tiene al lado, la muerte, la tristeza, la desolación. No hay más. Se cerraron los cielos para aquella nación. 3 años y medio. Pero los hijos de Dios, Elías, aún un cuervo venía y lo alimentaba. Jamás va a dejar caído al justo, amado hermano. El Señor, si tú eres un justo, aunque la sociedad esté como esté, aunque en tu casa estén como estén, aunque los que te rodean pareciese ser un valle de huesos secos, usted es esa bandera en esa casa, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Viene el momento de la confrontación, el momento de la batalla final, el todo por el todo. Esta mañana es el todo por el todo. O sigues con los mismos desaciertos, con la misma sequedad en muerte, o se abren los cielos y Dios te habla. ¿Sabes qué pasó con la nación? 3 años y medio. Y él vino donde Acab y Jezabel y les dice: vive Jehová en cuya presencia estoy, vive Jehová de los ejércitos, que hay un Dios vivo que todo lo ve. Vienen 450 profetas de Baal, 450 profetas de Acera. Imagínense esa batalla muy injusta. Una sola personita contra un poco de diablos, amado hermano. Tal vez te sientes así solo. Pareciese que económicamente no te diera abasto. Sales de una y ya está ahí la otra para darte. Parecieses como ermita, ¿cómo se llama esto? Bueno, no encuentras dónde echar raíces. Te la pasas de un lado, te la pasas del otro lado. Pareciese que el mundo aún estuviera en contra de ti. Tu familia preciso se levanta en contra de ti, empiezan a hablar mal de ti. En tu empresa todo se acaba. El sindicato. Pareciese que no hubiera salida a aquella reconciliación en la casa. Escasea el amor. Los hijos ya tienen traumas. Y pareciese que no hubiera esperanza. Pero quedaba una persona. Dígale al que tiene al lado, una sola persona. Solo basta una persona, amado hermano. Solo basta es que tú te levantes en el nombre de Jesús y decidas vivir en santidad. Decidas no contaminarte de la comida del rey. Usted imagínese qué vergüenza, qué avergonzada le pegó a Acab y a Jezabel. Qué avergonzada le pega a Satanás. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la congregación. Una sola persona hizo descender fuego del cielo. Los mató a todos. Una victoria segura. Nosotros lo hemos podido presenciar, amado hermano, como el Señor cada domingo desciende el fuego. Las personas son tocadas. Hay personas que nos escriben: pastor, esa palabra la necesitaba, Dios me habló. Y salimos en victoria los días domingos.
Pero llega el lunes, dígale al que tiene al lado, sigue el lunes. Después del capítulo 18, dígale, viene el 19. Jezabel se entera de lo que pasó. El diablo. ¿Y sabe qué hace? Lo voy a matar. Lo voy a destruir. Y Elías, el gran profeta de Dios, el musculoso, yo me lo imagino, en el capítulo 19 reducido a nada. Este hombre allá en el desierto diciendo, Señor, ¿por qué tengo que vivir esto? Me quiero morir. La vida, amados hermanos, muchas veces tenemos grandes victorias. ¿Cuántos dicen amén? Pero otras veces el Señor nos permite pasar por fracasos, nos permite pasar por momentos de desierto, para que justo allí Él nos hable y nos levante del sequedal. Amado hermano, dele un fuerte aplauso al Señor. Te sientes en el desierto, sientes que te quieres morir, quieres darle muerte a ese hogar. Ya no me lo aguanto más, ya no me la aguanto más. Quieres terminar esa profesión, ya va en 8º semestre y usted dice, ya no me aguanto más esto. No sé qué es lo que tal vez has venido querer tirar la toalla, pero hoy el Señor te habla claramente y te dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Hermano, resista, amadas hermanas. Si ese hombre no muestra frutos de un verdadero arrepentimiento, si ese hombre es pura palabrería, si ese hombre es pura ilusión y nada de hechos, hermano, renuncia a eso. ¿Cuántas dicen amén? Dios quiere que usted tenga un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a veces nos obstinamos como aquella nación y los cielos son cerrados y uno no ve ni media. La Biblia me enseña que vamos de gloria en gloria y de aumento en aumento. No de tristezas en tristezas, no de desaciertos en desaciertos. Debe ser que algo no está bien. ¿Te lo has preguntado? Hoy es un día para que nos arrepentamos de nuestros pecados. Dígalo conmigo, ya no más tristeza. Vamos, ya no más desconsolación. Por favor, Señor, ya no más muerte, ya no más viudas, ya no más huérfanos. Dilo conmigo, Señor, abre los cielos. Por favor, abre los cielos, háblame. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu habla en este momento a la congregación. Amado hermano, usted sea un hombre justo. ¿Sabes qué pasó con Elías? Elías dijo, ya no más, hasta aquí me trajo. Pero todavía le quedaba mucho tiempo, amado hermano. Todavía te queda mucho tiempo. No todo está perdido. Fracasaste, te robaron, te tocó volver a empezar. Gloria a Dios, porque ahora vas a empezar con Cristo. Ayer me llamaba un hombre, pastor, ¿por qué siempre que me meto con Dios me va mal? Y me decía, toda la semana pasada estuve pensando en eso. Me va mal, pierdo el trabajo y siempre es la parte económica donde no me permite avanzar. Y el Espíritu Santo habló y le dijo, hermanito, sea feliz porque ahora tiene a Cristo. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si pierde su alma? Pierde el crecimiento de sus hijos. Es un hombre que nunca estuvo presente en aquella casa. Perdió a su esposa porque vino una más bonita y se fue a botes por el mismo dinero que un día Dios le permitió administrar. Hermanos, si usted tiene a Cristo, usted lo tiene todo. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo no vivimos por la vista, dice 2 de Corintios capítulo 5. Quisiéramos saber el futuro. De aquí a 20 años el superavivador, si yo lo supiera, me apartaría de Dios. Ya lo sé. El nacido del Espíritu es el que día a día depende de Él, de su maná, de su pan, para que no nos apartamos. No te interesa, amado hermano, saber el mañana. No te importa. Vive el hoy y vívelo con Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¿Qué pasó con Elías? Elías, el Señor le dijo, el ángel de Jehová se reveló, regresa al monte Carmelo. ¿El monte Carmelo qué es? Hermano, regrese al secreto, donde Dios un día habló a su corazón. ¿Sabes dónde? Donde nadie lo ve, donde usted ora y sabe que Dios lo va a escuchar. La gente ya sabe, hermano, la verdad. ¿Acaso no dice Amos 5?
buscadme y viviréis. Usted y yo sabemos que si nos metemos con Dios, la situación va a cambiar, ¿cierto que sí? Usted y yo sabemos que si ayunamos, que si oramos, vamos a ver la gloria de Dios. Usted y yo sabemos que si vivimos en santidad, todo va a estar bien. ¿Acaso no lo sabes? Pues te lo recuerdo. Ahí está la voz de Dios. Pero ¿qué pasó con Elías? Ahora sí vamos a leer del 11 al 13. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Mire, muchas veces así lo hizo conmigo en un bar. Yo trabajaba en un bar y me dijo: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí, Brayitan, en ese bar? ¿Por qué estás hablando de esa manera? ¿Por qué te estás ganando la vida de esa manera? Si hoy Dios te está hablando, obedécele, porque tiene planes de bien. ¿Cuántos dicen amén? Mire, sal fuera y ponte al monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, como la voz del Padre. ¿Se acuerda que eso sonaba delante de Jehová? Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Dale un fuerte aplauso al Señor. Permítame decirle que el Espíritu Santo es el más caballero. Es una voz dulce. Él no necesita gritar para llamar tu atención. El que grita es uno a veces. Sí, uno grita, pero él no grita. Él, amado hermano, se contrista. Si no le gusta algo, él no tiene que pelear y decir yo tengo la razón. Él sabe qué hace, sale y se va. Por eso, amado hermano, hoy es un bello día para reconciliarnos con el Espíritu Santo. ¿Sabe usted y yo por qué no escuchamos esa voz como la del Padre o esa voz hoy en día como la del Hijo? Porque aún no se había sido derramado el Espíritu Santo. Pero en Hechos 2, cuando el Espíritu de Dios reveló su Santo Espíritu, valga la redundancia, hoy usted y yo podemos escuchar su voz. Tal vez hay mucho ruido, yo le pido que usted cierre sus ojos. Vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo, a ver cómo es. Apaguemos la luz. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Estamos en la era del Espíritu Santo. Está en la dispensación de la gracia, donde tenemos a Dios en nosotros y sobre nosotros. Cierra tus ojos y vamos a orar. Él no tiene que gritar. ¿Por qué no escuchamos la voz del Espíritu Santo entonces? Tal vez nuestras necesidades. Cierra tus ojos, tal vez los afanes de este mundo. Has venido caminando en Cristo, pero te sientes insatisfecho o insatisfecha y piensas que aún no tienes el galardón o pareciese que Dios te hubiera dejado tirado y estás pensando en eso, que tal vez eso ha hecho que no escuches la voz de Dios. Tal vez ha sido la enfermedad que has venido padeciendo. Te duele y está el dolor que es un ruido. Y allí no está la voz del Señor. El Espíritu Santo, como aquel violinista en el metro, sigue hablándonos, amado hermano. Pero los afanes de este mundo, tal vez la depresión grita y es un estruendo tan fuerte. La ansiedad de no saber qué hacer el día de mañana, no saber para dónde voy. Cuando Dios está hablando es por el hoy. Perdiste un ser querido, la zozobra de no escuchar aquella voz está impidiendo que escuches el silbo apacible. Él está hablando en esta mañana. ¿Por qué lo ignoramos, amado hermano? A veces nos preocupamos tanto por los quehaceres en la congregación que aún se nos olvida el Dios de la congregación. Por eso yo le pido que usted en esta mañana, allí como está, si quiere arrodillarse,
si quieres estar sentado de pie, vas a hablar con Dios. El pastor no te puede justificar. Nadie te puede justificar. Tal vez llevas una vida con traumas desde la niñez, un papá que solo gritaba, te decía malas palabras, tu mamá te dio un mal testimonio, tus hermanos tal vez te robaron y hay un ruido ahí. Pero hoy el Señor está hablando a tu corazón. Cuando el Espíritu de Dios habla, es desde nuestro interior. Tal vez Él te dijo que no tomaras una mala decisión y vino el ruido del mundo, la aprobación de allá afuera, y te hizo tomar malas decisiones. El Espíritu sigue hablando. El Estado con sus estatutos hacen que el Espíritu Santo se contriste. En los colegios Él quiere hablar, pero vienen sus pensamientos ideológicos, el ruido, las noticias, lo que se escucha allá afuera, ruido, el desempleo se aumentó, negaron las visas, no hay cómo salir, no hay cómo hacer, la corrupción, ruido nomás. Pero el Espíritu en esta mañana habla. Espíritu Santo, perdónanos, Señor. Tal vez has contristado al Espíritu Santo. Dile, perdóname, Señor. Esta mañana el Señor nos va a hablar. Tal vez porque no grita, no lo tomamos en serio. Vamos, dile, perdóname, Espíritu Santo. El pecado es un gran ruido, las necesidades. Vamos, dilo conmigo, bájale el volumen al ruido, Señor. Espíritu Santo, perdónanos. Risa manara mejor. Risa manara mejor. Esta mañana vas a tener una conversación con el Creador del universo. En este momento, habla con Él. Dile, Señor, perdona mis pecados, mi orgullo, mi altivez. Padre, por favor, abre los cielos. Dile, Señor, necesito escuchar tu voz. Hay mucho ruido, Señor. Tal vez es el hogar, el trabajo, las necesidades. Dile, Señor, por favor, háblame. Muero si tú no me hablas. Vamos, dile, por favor, Señor, háblanos. Padre, abre las ventanas de los cielos para la congregación. Háblale a la congregación, Espíritu Santo. Vamos, ahí el Señor está contestando oraciones. El Señor está en este lugar. ¿Acaso para mí hay algo imposible? Te dice el Señor. Espíritu de Dios, oro por aquella persona que el Espíritu Santo le hablaba y le decía, no me hables más, déjame en paz. Déjame en paz. Tomó malas decisiones y hoy está en Cristo,
Está tan arrepentido con todo su corazón, con toda su alma, que anhela esa amistad que tuvo desde niño, esa amistad que tuvo en su juventud. Quiero orar por esa persona. Yo le pido que todos cierren sus ojos. Hoy hay una persona específica que necesita escuchar la voz de Dios. Yo le pido a esa persona que venga aquí adelante, todos con los ojos cerrados, cada uno en lo suyo. Espíritu de Dios, vamos, hermano, luche su bendición. Dile, por favor, háblame. Espíritu Santo, oro por aquella persona que está cruzando un desierto de lágrimas, el valle de las lágrimas. No encuentra el cambio, pareciese que su fe ya no diera más. Le pido a esa persona pase aquí adelante. Espíritu de Dios, silbo apacible y delicado. Nadie más va a estar el día. Nadie más va a estar ahí. Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Vamos, bienvenido a la casa del Padre. Te extrañaba el Señor.